Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión en temas relacionados con la arquitectura de software. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema un poco teórico, es un poco extenso, entonces lo ideal es que a partir de este tema, al igual que lo que ustedes abordaron, lo que hicieron con el artículo Foundation for the Study, Software Architecture, eh, esa es una de las bases que nosotros tenemos para el manejo de la arquitectura de software, pero asimismo, las normas técnicas de calidad, la ISO, en este caso ISO 25000, es una de las normas que nos va a ayudar a nosotros a entender y a tener fundamento principalmente para la construcción de nuestros objetivos de calidad, ¿sí? O de lo que nosotros conocíamos como requisitos no funcionales. Entonces, lo ideal es que cualquier cosita que ustedes tengan duda me las puedan hacer saber. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a hablar sobre la ISO 25000. La ISO 25000 habla netamente sobre la calidad del producto de software. Entonces, miremos cómo aquí en este caso nosotros nos vamos a mirar, vamos a tener en cuenta cómo es la calidad del software, cómo es la calidad en el desarrollo del software, en ese producto que nosotros entregamos en este momento. Debemos tener en cuenta lo siguiente. La ISO 25000 es conocida como SQUARE, System and Software Quality Requirement and Evaluation. ¿Sí? Sistema de software, podríamos decirlo, o sistema para la evaluación de la calidad de los requisitos y la evaluación en el software. Podría ser una traducción en este caso, ¿listo? Ese acrónimo SQUARE, ¿sí? Lo debemos tener en cuenta porque es una de las familias de normas que tiene por objetivo la creación del marco de trabajo común para evaluar la calidad de nuestro producto de software. Recordemos que cuando iniciábamos todo este proceso de la arquitectura de software, yo les decía que un sinónimo que nosotros íbamos a trabajar era todo lo relacionado con la calidad. O sea, que podríamos decir en este caso que la arquitectura de software es calidad. Hablar de calidad, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente. Entonces, cuando hablamos de esa norma ISO 25000, ¿cierto? Las normas que forman este apartado definen los modelos y términos que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, tenemos la ISO 25000, que en este caso es Guide to Square, que contiene el modelo de la arquitectura de Square, ¿sí? Toda la arquitectura, la terminología de la familia, el resumen, todas las partes, los usuarios, las partes involucradas o los stakeholders, vamos a tener en cuenta en este momento, ¿ok? Después tendríamos la ISO 25001, que la ISO 25001 es la planeación y administración. Establece los requisitos y orientaciones para gestionar la evaluación y esas especificaciones puntuales cuando nosotros estamos hablando de requisitos del producto del software. Por otra parte, vamos a tener en cuenta que está la ISO 25010. Esa ISO 25010 lo que nos va a indicar a nosotros es el System and Software Quality Models. En este caso sería los sistemas de calidad y los modelos de calidad para el desarrollo del software. Puntualmente va a describir el modelo de la calidad para el producto de nuestro software y va a describir la calidad en el uso, en la implementación de estas herramientas. Asimismo, esta norma va a presentar las características y subcaracterísticas de esa calidad frente a las cuales nosotros tenemos que evaluar un producto, que evaluar nuestro producto de software. Tenemos la ISO 25012, que sería el Data Quality Model o el modelo de calidad de datos. Define, como les decía, un modelo general para la calidad de datos que nosotros vamos a manejar en nuestro software, puntualmente aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de manera estructurada y que van a formar parte directa en el sistema de información. O sea que aquí ya nos centramos en esta parte, en la ISO 25012, cuando nuestro software va a manipular datos, va a almacenarlos, va a gestionarlos, va a administrarlos, debemos tener muy en cuenta trabajar con esa parte, analizar bien cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos adelantar. Tendríamos la ISO 25020. Esta ISO 25020 nos indica que es la Measure Reference Model and Guide. En este caso presenta una explicación introductoria y un modelo de referencia común a los elementos de medición de calidad. O sea que nos van a indicar a nosotros cómo podemos evaluar. Las actividades que no se evalúan no sirven, muchachos. Los controles que nosotros debemos hacer se tienen que evaluar, ¿sí?
De ahí que, por ejemplo, normalmente en la educación y la formación se propenda por hacer evaluaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer si realmente la apropiación del conocimiento en este caso es viable. Cuando hablamos del software, si yo no pruebo, no realizo pruebas, no voy a comprender si la calidad del software es la ideal o no. Tendremos la 25021, que sería el Quality Measure Elements, o va a definir en este caso de forma específica el conjunto recomendado de métricas. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad del software? ¿Qué elementos, qué instrumentos de medición y de evaluación vamos a implementar en el desarrollo de nuestras actividades? Tendríamos la ISO 25022, que en este caso sería el Measurement of Quality and Use, in Use. Va a definir específicamente las métricas para realizar esa medición de calidad del producto. La 25023 nos va a indicar el Measuring of System and Software Product Quality. Define específicamente aquellas métricas para realizar o aquellas unidades de medida para realizar la medición de la calidad cuando hablamos de productos de software. ¿Sí? Nuestro producto, nuestro elemento que vamos a entregar, ese producto intangible, nosotros tenemos que medirlo. Y en este caso es más difícil, es de mayor complejidad, porque recordemos que algo al ser tangible, ¿sí? Nosotros siempre vamos a esperar algo que podamos palpar. En este caso va a ser un poco más difícil. Yo podría decirlo, y si lo comparamos con la arquitectura tradicional, que yo puedo evaluar un edificio, ¿cierto? Al verlo, al visualizar sus columnas, sus elementos, ¿cierto? Yo lo voy a hacer en ese momento. Pero ¿qué pasa? Con el software no lo puedo hacer. Lo puedo ver en ejecución. Y para mí puede ser que sirva. Pero la funcionalidad en ese caso, no. En la arquitectura normal o en la arquitectura tradicional, ustedes revisan, abren una puerta, pues la puerta debe abrir hacia un lado, debe cerrar hacia un lado, la cerradura debe estar bien colocada, las escaleras no deben tener inconveniente. Aquí en el software es un poco más delicado, por eso debemos tener muy presente cómo adecuar. Tenemos la ISO 25024, que serían el Measurement of Data Quality. Define específicamente aquellas métricas para realizar la medición en la calidad de datos. Mi dato es confiable, mi dato tiene trazabilidad, mi dato es íntegro. ¿Sí? Toda esa parte ahí la debemos tener presente. Cuando hablamos de la ISO 25003 vamos a tener la división de requisitos, ¿cierto? Y en este caso vamos a tener la 25030, que sería el Quality Requirement o los requisitos de calidad. Y nos va a indicar que provee en este caso un conjunto de recomendaciones para poder realizar la especificación de aquellos requisitos de calidad. ¿En qué? En el producto de nuestro software o en el software que es nuestro producto, nuestro entregable. Por otro lado, vamos a tener acá la división de la evaluación de calidad, ¿cierto? La ISO IEC 25040, que nos indica a nosotros el modelo y la guía para la evaluación. Entonces nos dice a nosotros un modelo puntual, un punto de referencia general para la evaluación en todos los elementos del software, en todos los elementos de la calidad del software, en todas las actividades que nosotros debemos propender para poder trabajar sin problemas. Tenemos otras acá, ¿cierto? Yo les estoy haciendo una síntesis de todas estas normas. Lo ideal es que ustedes propendan por profundizar, ¿sí? Es un tema bastante extenso, Recordemos que cuando hablamos de normatividad son temas bastante extensos, un poco difícil, ¿sí? Pero que debemos conocer. Para nosotros conocer toda esa parte debemos leer y esto nos va a ayudar a mejorar la calidad en el producto de nuestro software. Tenemos por acá entonces la 25041, que es la de Evaluation Guide for Developers, Architects, and Independent Evaluators. Nos va a decir en este caso que describe los requisitos y recomendaciones para la implementación práctica de la evaluación del producto, básicamente. ¿Quiénes están involucrados para poder hacer esta evaluación? Esa guía para aquellas personas que son desarrolladores, que son arquitectos, que son evaluadores independientes en nuestro software. ¿Ok? Listo. Tenemos los módulos de evaluación. En este caso, los módulos de evaluación, hablamos de aquello que la norma define para poder
evaluar, para poder documentar de forma estructurada toda nuestra información, todas nuestras actividades. ¿Listo? Muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Por último, tenemos en esta parte la ISO 25045, que sería The Evaluation Module for Recoverability. En este caso nos habla de un módulo o que define un módulo puntual para la evaluación de las subcaracterísticas de la recuperabilidad. Cómo nuestro software puede ser tolerante a fallos, cómo nuestro software puede modificar o puede mejorar a partir de una actividad presentada. Entonces, esa era la primera parte, esa es nuestra introducción a todo este tema, a toda esta actividad que nosotros vamos adelantando, que nosotros vamos trabajando, ¿cierto? Esa sería esa introducción que nosotros hacemos en este momento. Ahora, vamos a hablar puntualmente de la ISO 25010, que para mí es el fundamento, es para mí el fundamento que tenemos, ¿cierto? Que tenemos a la hora de trabajar. ¿A trabajar con qué? Con los requisitos funcionales, perdón, los objetivos de calidad, ¿sí? Para eso, para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos pendiente, ¿ok? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Acá tenemos este círculo donde nos indica a nosotros todos esos objetivos de calidad que debería tener mi software, cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, en este caso encontramos el modelo de calidad de nuestro producto de software. Ese sería el modelo que nosotros debemos seguir. Nuestro modelo de calidad de software agrupa aquellas características en ocho, en ocho categorías, ¿cierto? Tendríamos la adecuación funcional, la portabilidad, la eficiencia de rendimiento, la compatibilidad, la usabilidad, la fiabilidad, la seguridad, la mantenibilidad, ¿cierto? Y todo esto hace parte de este modelo de calidad de software. Cada uno de estos elementos que tenemos acá son agrupaciones, son categorías que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Con cuántas debe cumplir nuestro software? Lo ideal sería que con todas. Lo ideal. Lo ideal. ¿Por qué hablo de lo ideal? Porque tengamos en cuenta que no siempre nuestro software va a ser robusto. No siempre vamos a tener un software bastante grande, ¿cierto? Entonces van a haber actividades que de pronto no tengamos en cuenta. ¿Cómo hacemos entonces para definir? Nosotros tenemos acá que a partir de pruebas, que a partir de elementos que vayamos realizando, debemos estar en la capacidad de indicar, por ejemplo, que mi software tenga la capacidad o el atributo de calidad de coexistir. Cuando instalamos ese software que creamos, no genera ningún daño, no daña la instalación de algún elemento. Algunos me dirán, listo, yo hago un software web, se ejecuta a través de Internet. En este caso no tendríamos problema, ¿válido? O sea que sí existe, sí sería coexistente en este caso, ¿vale? Mi software es fácil de aprender. Un ejemplo claro de esto es WhatsApp. Yo se los he dicho mucho, lo he repetido mucho, pero es que para mí WhatsApp es un arte en el caso del desarrollo de software y analizándolo desde el punto de vista de los requisitos de calidad. Ustedes observan, hay muchas personas mayores, hablemos por allá de personas de 40, 50, 60 años, que manejan WhatsApp y nunca hicieron un curso, nunca hicieron, no tienen alguna, de pronto no tienen estudios avanzados, ¿cierto? Y lo manejan fácilmente. Incluso nos indican a nosotros cómo deben trabajarlo. Los niños pequeñitos, ¿sí? Los niños pequeñitos también dominan WhatsApp y nos envían audios, toman fotos, hacen videollamadas, ¿cierto? Y no han hecho un curso y son pequeños. No diría que de pronto, pues, en ese caso a los niños, pues todavía está en su proceso de aprendizaje, de mejorar sus competencias. Uno diría, bueno, todavía esto es una herramienta pesada. Miren que no, miren que no. Si el niño lo puede adelantar en ese momento, lo puede trabajar, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que mi software es fácil de aprender y también es fácil de operar.
Entonces, allá tenemos dos características. La operabilidad, la protección, esto es importante, esa protección ante errores que cometa el usuario. Con la mayoría de ustedes nosotros veíamos bases de datos hace algunos semestres atrás. Resulta que cuando nosotros hablamos de bases de datos, yo les decía a ustedes que algo fundamental es que yo no puedo utilizar mi usuario root o mi usuario administrador para adelantar nuestras actividades. Para hacer esa conexión a la base de datos no lo puedo utilizar. ¿Y por qué no lo puedo utilizar? Porque es que un usuario que de pronto tenga conocimientos en ataques de inyección SQL, en ataques de negación de servicio, puede aprovechar cualquier vacío, cualquier vicio de seguridad e ingresar y acabar con nuestro sistema. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Yo debo prever lo previsible. Yo no sé si en este momento el usuario que vaya a tener mi aplicación sea una de las personas que sea muy bueno, sea muy docto en todo el tema de seguridad informática y encuentre baches y nos acabe con nuestra herramienta. Entonces, ojo para que lo tengamos en cuenta. Mi software debe ser seguro. Para mí esta es una de las fundamentales. Bueno, todas, pero es que esta parte de la seguridad y la usabilidad son a criterio personal, ¿no? ¿Sí? A criterio personal, muy de Edison Caicedo, pues son fundamentales. Cuando hablamos de la seguridad, entonces tendríamos que tener en cuenta que debe ser íntegro el software, debe tener la calidad de integridad. Todos los datos deben ser ciertos, deben estar adecuados. Confidencialidad. La información que tenga un usuario no puede ser visible por otro, de acuerdo a sus roles y permisos. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta por acá? A ver. Esta es importante también. Esta es importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se llama? El mantenimiento o la mantenibilidad. Mi software tiene que tener la capacidad de ser probado, de que pueda ser modificado, de que pueda ser analizado, de que sus componentes sean reutilizables y que esté construido por módulos. Para mí, todo software debería estar construido por módulos. O sea, nosotros deberíamos integrar algo que sería como esa programación modular, ¿sí? Por así llamarlo, no sé si existe. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros trabajamos por módulos y necesitamos hacer mantenimiento de nuestro software, pues lo que voy a hacer es hacer el mantenimiento al módulo que necesito sin afectar los demás. O sea que la producción de la empresa, de la entidad, no va a estar relacionada, no va a estar detenida por estar haciendo mantenimiento a un módulo. Nuestro software debe ser portable, ¿cierto? Si yo lo instalo en otro equipo, en otro software, si lo instalo o lo migro de sistema operativo, debe permitir o debe adaptarse. Debe ser fácil de instalar, no debe tener complicaciones mayores, ¿cierto? Entonces miren que así a grandes rasgos, estas serían las características que nuestro software debe tener. Así a grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener presente en estos momentos? Entonces, vamos a mirar cada uno de esos elementos. Acá tenemos ¿cómo se llama? Otro diagrama que ustedes pueden tener en cuenta, ¿sí? Que la calidad del producto, del software, se va a centrar en estas 8 categorías, que a su vez están compuestas entre 2 y 5 elementos o 5 ítems para cumplir. Entonces vamos a empezar a mirar. La adecuación funcional va a representar aquella capacidad que tiene mi producto de software para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades de nuestros stakeholders, ¿sí? Entonces, en este caso, la adecuación funcional va a tener la completitud funcional, que es que cumpla con los objetivos que solicitó el usuario, cumpla con lo que se le pidió. La corrección funcional, que va a ser esa capacidad del producto o sistema de proveer los resultados correctos, ¿sí? No solo que cumpla, sino que muestre los resultados correctos. Y la pertinencia funcional nos va a indicar que está desarrollando las funciones y tareas para los usuarios específicos. O sea, que le está permitiendo hacer a la persona lo que su rol le permite. Lo que su rol le permite. Tenemos por acá la eficiencia del desempeño y cuando hablamos de esa eficiencia del desempeño, en esa característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos. Entonces aquí ya vamos a mirar nuestro software si administra correctamente los recursos, malgasta los recursos que tenemos, entonces miremoslo desde esa parte. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta aquí en este caso,
El comportamiento temporal. Cuando hablamos de ese comportamiento temporal, estamos haciendo referencia a los tiempos de respuesta. ¿Cuánto demora o cuánto tiene que demorar una consulta a la base de datos? No, que debe hacerse en cuestión de nanosegundos. Y si la base de datos, si la consulta es multitabla, ustedes tienen que hacer un inner join a 4 o 5 tablas y de cada una tienen que traer una información. Y resulta que cada tabla tiene alrededor de unos 50.000 registros. ¿Será que vamos a seguir pensando en que debe demorarse nanosegundos? Tengamos en cuenta que las máquinas pues también tienen su velocidad, su forma de trabajar. Entonces, ojo con esa parte. Debemos analizarlo muy bien. Y eso lo hacemos a través de pruebas para determinar si realmente es o no es esa cantidad de información que vamos a mirar. La utilización de recursos, que son las cantidades y tiempos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función en condiciones determinadas. Aquí vamos a hablar algo de los escenarios, que son aquellos supuestos que pueden generarse, que se pueden presentar cuando estamos trabajando. Y la capacidad, que es el grado en el que los límites máximos de un parámetro de un producto o software cumplen con esos requisitos. Tenemos por acá la compatibilidad, y la compatibilidad se divide en coexistencia e interoperabilidad. Coexistencia básicamente que cuando yo trabaje con él no moleste a otros programas, ¿sí? No los moleste, no los afecte con su funcionamiento, que el recurso no lo consuma él solo, porque recordemos que son recursos compartidos en mi máquina. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. La interoperabilidad va a hacer referencia a la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información. ¿Será que mi software, cuando necesita hacer intercambio de información, funciona bien? ¿Funciona mal? Esta característica es de las que más me llama la atención, la usabilidad. Mi software debe estar en la capacidad de ser entendido, de ser aprendido, de ser usado y de resultar atractivo. Básicamente esas 4 características. ¿Sí? Fácil de usar, fácil de aprender, fácil de entender y que visualmente llame la atención. Muy importante tener en cuenta todo eso, ¿vale? Cuando hablamos de esa capacidad para reconocer su adecuación, vamos a tener en cuenta elementos como la capacidad para reconocer su adecuación, entender si el software cumple con las necesidades del usuario. ¿Será que sí lo creamos para lo que necesita el usuario o estamos cayendo en el error que generó la crisis del software? Todavía estamos en esa crisis del software donde no podemos hacer software para los sistemas que lo requieren. Muy importante. La capacidad de aprendizaje. ¿El software permite aprendizaje o permite que sea aprendido de forma fácil? Tengámoslo en cuenta. La capacidad para ser usado, que hablamos de esa capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. La protección contra errores de usuario, la capacidad que tiene el sistema para proteger cuando un error comete cuando un usuario comete un error. ¿Será que si realmente estamos presupuestados para evitar que el usuario cometa algún tipo de error? La estética de la interfaz, miren que aquí hablábamos algo en algún momento, yo les decía a ustedes que cuando el usuario quería un color azul en su pantalla o que su software fuera de color azul, llegábamos a la discusión de cuál era el tipo de requisito, si era un requisito funcional, si era un requisito no funcional, ¿cierto? Y que en este caso no aplicaría porque no es una función, no es algo que desempeñe el software, no es una tarea que haga, ¿cierto? No sería un requisito no funcional y no es un soporte para poder trabajar. No es una actividad obligatoria para que sirva mi software, o sea que no sería un objetivo de calidad o un requisito no funcional, ¿cierto? Entonces miren que aquí en este apartado o en esta actividad debemos tener en cuenta eso. A pesar de que no sea un requisito no funcional o un objetivo de calidad o un requisito funcional, debemos tener en cuenta que la estética juega papel importante y lo vemos a diario, ¿cierto? Entonces, importante analizar todo eso. La accesibilidad, capacidad que el producto permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades, fundamental. Nuestro software debe ser accesible.
Nuestro software debe permitir que aquellas personas que de pronto tengan algún tipo de deficiencia visual puedan ver nuestros elementos sin problema. ¿Cómo hacemos eso? Hay páginas, sobre todo páginas web estatales, donde ustedes encuentran que eh, pueden aumentar ¿cómo se llama? La fuente, el tamaño de la fuente. No hacer zoom, aumentar el tamaño de la fuente de los elementos que ustedes ven en pantalla. Eso es una opción de accesibilidad. Aquellos videos que de pronto se generan cuando hay algún elemento de ¿cómo se llama? Algún elemento de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Cuando hay algún elemento de un título o algo y llega la persona, o sea, una persona que conoce de lenguajes de señas y le indica a través de señas cuál es el mensaje que se lleva ahí en ese caso. Entonces, miren que todo eso hace parte de la accesibilidad. Tendríamos la fiabilidad y un punto fundamental es la madurez. Cuando hablamos de esa madurez es la capacidad que tiene nuestro software para satisfacer las necesidades en condiciones normales. Cuando mi software está al 100%. ¿Sí? Aunque tengamos en cuenta que ese 100% nunca llegaríamos. Nuestro software tiene, a pesar de que nosotros lo veamos perfecto, siempre le faltaría ese poquito para la perfección. Y ese poquito sería ¿cómo se llama? Nuestro mantenimiento, nuestras mejoras. Ese ciclo de mejora o ese ciclo de vida continuo que debemos hacer en el software. Importante, fundamental. Mi software debe estar en constante mantenimiento. Si no, tenemos como problemas. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Yo podría considerar mi software cuando ya está casi a la perfección, ¿sí? Cuando ya está casi a la perfección de cumplir con todo lo que se indica. Ahí en ese caso podría decir que mi software es maduro. Pero tengamos en cuenta algo que aquí lo podríamos comparar con algo que se llama la pirámide de Maslow. Maslow estableció unas pirámides de las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Y cuáles serían esas necesidades? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de esas necesidades, nosotros tenemos en primera medida las necesidades básicas o necesidades fisiológicas como el hambre, entre otras, ¿cierto? Todas las que a ustedes se les ocurra. Tenemos las necesidades de estudio y demás. Y en la cúspide de esta pirámide de Maslow está la autorrealización, que de acuerdo a esos estudios uno nunca llegaría a ese punto, porque cuando se cree estar en la autorrealización o cuando se quiere llegar a ese punto máximo, vamos a querer otra cosa. Entonces yo terminé mi pregrado, estoy feliz, pero ya quiero hacer un posgrado. Y si terminé mi posgrado, quiero hacer otro elemento. Tengo un trabajo muy bueno, muy bien remunerado, pero quiero seguir creciendo, entonces voy a querer un trabajo con mejor salario, con menos horas de trabajo, con mayor reconocimiento. Aquí podríamos tener en cuenta que la pirámide de Maslow se podría trabajar también hacia el software, hacia esa madurez que podamos tener. En cuanto a la fiabilidad, también debemos tener en cuenta la disponibilidad del software, que debe estar funcionando cuando se necesite. Pero ojo, ojo, ojo. Aquí en este caso, algunos casos dicen, no, pero es que, no sé, un cajero no funciona después de las 10 de la mañana, o sea que no está disponible. Error. La disponibilidad debe tenerse en cuenta de acuerdo a los elementos que ustedes establezcan, ¿cierto? Porque es que en este caso de seguridad, o en este caso de la seguridad a nivel del software, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, por seguridad, los cajeros no deben funcionar después de las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya funcionan. O sea que quiere decir que sí está disponible, en unos horarios específicos, pero está disponible. La tolerancia a fallos va a hacer referencia a esa capacidad del sistema o componentes para operar según lo previsto si hay fallas en nivel de software o a nivel de hardware. La capacidad de recuperación básicamente se mide como aquella capacidad del producto de software para recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado en caso de haber una interrupción o falla. La seguridad. Cuando hablamos de la seguridad tenemos unos pilares, unas características, unos componentes fundamentales a la hora de trabajar. Tendríamos la confidencialidad, que es la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados.
Un ejemplo de esto son el sector salud. ¿Por qué el sector salud? Porque resulta que un médico, si yo en este momento, Dios no lo permita, sufro de algún tipo de enfermedad terminal, algún tipo de enfermedad destacable, en este momento vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué vamos a tener inconvenientes? Perdón. Si yo tengo esa enfermedad, si tengo algún tipo de padecimiento extremo, en este caso debemos tener en cuenta que, ¿quién debe saber esa información? Mi médico tratante y yo como paciente, nadie más. Nadie más debe acceder a esa información, porque es información mía. Centrémoslo a nuestra universidad. Si en algún momento se llega a conocer algún tipo de problema de salud mental, por ejemplo, de algún tipo de estudiante, ¿eso quién lo debe saber? El estudiante y la persona encargada de ese seguimiento, nadie más. No tienen que saberlo los docentes, los administrativos, nadie más. Porque donde se llegue a saber eso sería un problema de confidencialidad. Asimismo debe suceder aquí en el software. Los datos que reposan en la base de datos no todos deben saberse. Yo desde mi perfil de Botas no puedo conocer la situación financiera que tiene un estudiante, si tiene deudas o no. Eso lo conocerán los entes encargados, que sería, por ejemplo, la oficina financiera o de tesorería. La integridad, en cuanto a la seguridad, habla de la capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. Un estudiante no puede tener un rol para modificar notas en Ágora, ¿cierto? O modificar los trabajos. No se puede. El no repudio habla de la capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente. Una trazabilidad de lo que se hizo. ¿Quién hizo qué en tal momento? La responsabilidad es la capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad. Y la autenticidad, hablamos de la capacidad de mostrar la identidad del sujeto o recurso. ¿Cómo yo hago para saber que realmente la persona que está ingresando con el usuario Edison.caicedo realmente es Edison Caicedo? ¿Sí? Todas esas partes nosotros las debemos tener en cuenta y las debemos abordar de forma adecuada en nuestro software. Cuando hablamos de objetivos de calidad relacionados con la mantenibilidad, vamos a tener en cuenta que mi software debe ser modular o debe tener módulos. O sea, que en este caso sería la capacidad de un programa o de un sistema que permita el cambio por componentes sin afectar, ¿cierto? O sea, que yo puedo resolver algún tipo de anomalía en los módulos sin tener inconvenientes. La reusabilidad, cuando nosotros podemos utilizar elementos de un módulo para poder trabajar sin problema, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. La analizabilidad, que sería esa facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué actividad se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? E identificar las partes a modificar. ¿Qué vamos a adelantar y demás? La capacidad de ser modificado hablaría de esa capacidad del producto que permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir o sin afectar directamente o incurrir en defectos o en bajar el rendimiento. ¿Sí? La capacidad para ser probado fundamental. Yo debo garantizar que mi software lo pueda probar, lo pueda adelantar sin problema. Pueda hacer esas actividades, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para modificar, para adelantar todos esos problemas sin inconvenientes. Portabilidad. Hablamos de la portabilidad como característica en los requisitos funcionales cuando tenemos la adaptabilidad. Y esa adaptabilidad es la capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma eficiente, ¿sí? Está funcionando de forma adecuada independiente de las características que se le presenten. Eso sería básicamente lo que nosotros debemos tener presente, lo debemos tener en cuenta. Esa portabilidad también se tiene que evidenciar en la capacidad para ser instalado. Que mi software sea fácil de instalar.
Sencillo. Que podamos hacer de los muchos software, siguiente, finalizar. Pero que también sea fácil de desinstalar. Y recordemos por allá cuando trabajamos con SQL Server, que si quedaba mal instalado, teníamos problemas. Y para desinstalarlo, eso era un complique que nos generaba errores, que salía más barato, salía más fácil formatear mi equipo que desinstalar el elemento. ¿Sí? Importante tener en cuenta. La capacidad para ser reemplazado es la capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto de software. ¿Cómo yo puedo evitar utilizar Windows o, perdón, utilizar Word? ¿Qué herramienta me suple todas las necesidades que yo tengo con Word? Y esto sería en primera medida para tener en cuenta lo relacionado con la ISO 25000. Ahora vamos a hablar de la ISO 25012, ¿cierto? Y aquí ya nos vamos a centrar es en los datos. Ya hablamos del software como tal, ahora vamos a concentrarnos en los datos. Entonces, mis datos deben tener una calidad de datos inherente y una calidad de datos dependiendo del sistema. Entonces, vamos a mirar cómo podemos abordar todos esos elementos. Mis datos deben ser exactos. Mis datos deben ser exactos, deben tener una exactitud sintáctica y una exactitud semántica. Los datos deben mostrar la información para la cual fue creado. En este caso, si yo hago una consulta a mi base de datos, donde estén mis datos, yo debo decir que debo tener un documento de cédula y mi cédula es tal. Mi edad es tal de acuerdo a la fecha de nacimiento que estamos trabajando. Exactitud. Mis datos deben ser completos. O sea que los datos no pueden mostrar información parcial. Debe mostrar la información tal cual como es. La consistencia en los datos básicamente se va a encontrar o se va a tener en cuenta en que los datos no pueden presentar contradicciones. Mi documento de identidad es cédula de ciudadanía, pero tengo 17 años. Eso es una inconsistencia. Los datos no son consistentes en este momento. La credibilidad. El dato tiene que mostrar, los datos deben mostrar información real, veraz, oportuna. ¿Cierto? Oportuna. Y la actualidad es que los datos deben estar adecuados a los temas que manejen. Muchos de ustedes ingresaron a la universidad menores de edad y ya cumplieron su mayoría de edad. Entonces, en este caso, el sistema debe actualizar esa información. No podemos seguir diciendo que ustedes tienen tarjeta de identidad. No sería idóneo, no sería adecuado para esa actividad. La accesibilidad. Ojo aquí en esta parte. Es el grado en el que los datos pueden ser accedidos en un contexto específico, pero, ojo, no todos los datos. El perfil que yo tengo, en este momento, debe permitir o me debe indicar cómo poder trabajar sin problema, ¿cierto? Pero es de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mi rol. No quiere decir que porque yo tenga acceso al sistema voy a poder tener acceso, voy a poder ingresar a cualquier dato. No, no, no. Ojo, ojo con esa parte. La conformidad hace referencia al grado en que los datos tienen atributos que se adhieren a estándares. Manejamos un estándar, cumplimos una norma, ¿sí? La ley de protección de datos, de lo que se habla, de la habeas data, de toda esa política de calidad que nos indican, todos eso nosotros siempre vamos a estar sujetos a un tema en específico. Cuando hablamos de la confidencialidad, los datos deben ser accedidos e interpretados solo por los usuarios que tienen privilegio, solo por aquellos usuarios que tienen permiso de poder ingresar, de poder trabajar. ¿Listo? Ojo, muy importante tener en cuenta eso. La eficiencia, básicamente, cuando hablamos de los datos, es que estos datos pueden ser procesados y proporcionados con los niveles de rendimiento esperados. Los podemos tratar, no se van a demorar, me van a proporcionar la información que requiero y que necesito. Cuando hablamos en esta parte también tenemos otras características, pero que ya son dependientes del sistema, ya son dependientes del sistema en este caso. Entonces hablamos de la precisión como aquel grado en el que los datos tienen atributos que son exactos. Si yo digo que mi fecha de nacimiento es 19 de julio de 1987, en ese momento me va a arrojar que tengo 34 años, tantos meses, tantos días. Eso sería un grado de precisión, ¿cierto?
En cuanto a la nota, que si tengo 3 notas, una de 5, una de 3 y una de 4, me indique cuál es el promedio de esas 3 notas. Si sacamos una nota cuando hablamos de promedio y demás. La trazabilidad, hablamos de la trazabilidad cuando necesitamos saber dónde estuvo ese dato, quién lo modificó, a qué hora lo modificó, por qué lo modificó. Este grado de la trazabilidad es muy importante porque yo debo de tener la posibilidad de determinar por qué un usuario está ingresando al sistema a las 8 de la noche cuando el usuario solo trabaja de 8 a 5 de la tarde. Porque hay un acceso al sistema fuera del dominio de la universidad, por ejemplo. Porque hay un acceso al sistema, ¿sí? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué o por qué lo hizo? La comprensibilidad, vamos a tener en cuenta que es el grado en el que los datos tienen atributos que permiten ser leídos e interpretados por los usuarios. Los datos que me exporte mi base de datos, los datos que generen reportes, no debo hacer un curso en la NASA para poder conocerlos. ¿Listo? Importante tener en cuenta toda esta parte. Mis datos deben estar disponibles, pero deben estar disponibles para las personas que tienen acceso a ellos, no para cualquiera. En muchos casos he escuchado, no, es que no hay disponibilidad de los datos. Sí, sí los hay. Lo que pasa es que usted no tiene el rol específico, el permiso específico para poder trabajar en esta parte. Mis datos deben ser portables, ¿cierto? Deben permitir ser instalados, deben ser reemplazados y demás. Y mis datos deben tener la capacidad de ser recuperados. Si yo pierdo algún tipo de datos, debo tener ese respaldo que no interfiere en el desarrollo normal de las actividades. Vamos a ver ahora, ¿cierto? Eso sería lo relacionado con los datos. Vamos a ver ahora la 25040, que es lo relacionado con todos los sistemas de evaluación. Vamos a tener 5 puntos en específico para poder trabajar con el sistema de evaluación. Entonces vamos a hablar de los requisitos de evaluación, de especificar la evaluación, de diseñar la evaluación, de ejecutarla y de poder concluirla. En primera medida, cuando yo voy a establecer los requisitos de evaluación, ¿qué debo tener en cuenta? Establezco el propósito, ¿por qué voy a hacer la evaluación? ¿Por qué voy a evaluar la calidad de un software? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué requisitos de calidad quiero tener en esa evaluación? ¿Qué quiero evaluar? Identifico las partes del producto a evaluar. Voy a evaluar todo el producto, voy a evaluar un módulo, 2 módulos, ¿cierto? Esto es como un proceso de auditoría. Y defino el rigor de la evaluación. La evaluación va a ser una evaluación inicial, va a ser una evaluación profunda, va a ser una evaluación a mediano plazo. Todo lo debemos definir aquí en este caso. Yo debo tener muy claro a la hora de evaluar cómo los voy a evaluar y por qué los voy a evaluar. Cuando ya hemos definido eso, vamos a especificar esa evaluación. Y en esta actividad vamos a especificar aquellos módulos de evaluaciones. ¿Cómo van a ser evaluados? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a medir esa evaluación? Para eso, debemos seleccionar los módulos que vamos a evaluar. Después de eso, vamos a definir esos criterios para tomar decisiones y para implementar métricas. Y después vamos a definir los criterios de evaluación. ¿Cómo usted me va a evaluar? ¿Me va a evaluar de forma cualitativa? ¿Me va a evaluar de forma cuantitativa? ¿Me va a evaluar de forma mixta con los 2 estándares? ¿Sí? Todo eso lo debemos analizar en este caso al especificar el tipo de evaluación. Luego vamos a diseñar esa evaluación. Cuando diseñamos la evaluación, en esta actividad vamos a definir el plan con las actividades a evaluar para poder realizar. Entonces, en este caso vamos a primero a planificar las actividades. ¿Qué actividades ustedes van a hacer durante la evaluación? Van a hacer pruebas de caja negra, de caja blanca, van a permitir que tengan un usuario desconocido con el software, tengan un usuario conocido con el software. Vamos a someter el software a diferentes escenarios o actividades que se puedan presentar. Todo eso lo debemos tener muy presente, lo debemos tener en cuenta a la hora de planificar las actividades para poder desarrollarlas. Cuando ejecutamos la evaluación, entonces tenemos que realizar mediciones de los elementos que se han recopilado, aplicar los criterios para la decisión de las métricas o cómo tuvimos esa información y aplicar los criterios de evaluación, aplicar los criterios de decisión de evaluación. Muy importante tener en cuenta eso porque ya la estamos ejecutando. Por último, tenemos que concluir la evaluación. ¿Y cómo concluimos esa evaluación? Vamos a revisar los resultados que se obtenieron, que arrojó
la evaluación que aplicamos. Vamos a crear un informe de evaluación donde vamos a indicarle a la persona, al evaluado, cómo le fue. Vamos a revisar la calidad de la evaluación y vamos a hacer un feedback o una retroalimentación. Y por último, vamos a mirar esos datos de la evaluación y los vamos a tratar. Porque una vez finalizada esa evaluación, el evaluador, la persona que hace esa actividad, debe realizar el adecuado tratamiento con los datos. Esos datos no pueden llegar a cualquier persona. Este informe de evaluación no debe llegar a la enfermera, no debe llegar a la persona de seguridad, a la secretaria, no. Debe llegar a la persona que toma decisiones en este caso, que va a adecuarse en las actividades propias de el poder trabajar, ¿cierto? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ese sería el tema del día de hoy, muchachos. Para la actividad, digamos que en este caso lo ideal es que las dudas que puedan tener me las puedan hacer saber. Y como actividad vamos a dejar esto. Esta actividad en clase, lo que ustedes van a desarrollar en este momento es un ensayo sobre la importancia de la norma ISO 25000, que es, la importancia de esta norma en la arquitectura de software, en el tema que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ustedes lo van a desarrollar, lo van a subir a Agora con las normas que ustedes consideren necesarias, pero deben implementar un tipo de normas. IEEE, APA, Icontecno, Chicago, las que ustedes consideren. El formato IEEE yo sugeriría que sería uno de los mejores, pero ustedes lo definen de acuerdo a lo que deseen hacer, ¿vale? Y de esta actividad ustedes van a tener plazo hasta el día sábado al mediodía. Ojo, sábado al mediodía. 12 del día, no en la noche, 12 del día, ¿listo? O sea que tendrían hoy el espacio de la clase más el día viernes y el sábado a mediodía, ¿listo? Entonces no se admiten trabajos fuera del horario estipulado, ¿vale? Espero que tengan una feliz tarde, una feliz noche y que estén muy bien.